Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí el apóstol le habla a todo el verdadero cristiano. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir morar? Su lugar de Dios, su casa, donde el Espíritu Santo mora. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra vida debe de tener frutos grandes. Frutos grandes. Porque en Gálatas 5, 22, 23, ahí habla de los frutos. Habla de los frutos. Mis hermanos, dice el apóstol, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los hombres pueden decir, yo tengo a Cristo en mi vida. Los hombres pueden decir, yo vivo una vida diferente porque Cristo está en mí. Pero ese tal debe vivir de acuerdo a las Santas Escrituras y debe de él salir esos frutos del Espíritu. Porque donde mora Cristo Jesús, donde mora el Espíritu Santo, debe de haber un fruto enorme, enorme. Es un privilegio y es una bendición, es un poder, es el poder de Dios el que vive en ti. Entonces, si Dios vive en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, definitivamente tienes que parecerte a Cristo Jesús en todo. Si es que mora en ti. Porque el que vive según la carne está en enemistad con Dios. ¿Por qué creen que el delincuente no puede ver a la policía? Y está hasta enojado con la policía, resentido, con miedo a la policía. ¿Por qué? Porque está cometiendo el mal. Pero no así el ciudadano honrado. Ese ve a la policía y hasta la alaba. Y la autoridad también te alaba a ti. Dios alaba a los suyos, los honra. Pero al que no lo honra, mis hermanos, por causa de que vive bajo la antigua ley, la ley de la naturaleza humana, no puede agradar a Dios y hay enemistad con Dios. Hermanos, tener enemistad con Dios no es provechoso para ninguno. Porque el hombre se ve definitivamente alejado de la presencia de Dios. Y eso es lo más horrible que puede suceder en algún hombre. Dice, pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por eso, mis hermanos, debemos de ver lo que la Santa Escritura dice. ¿Cómo debemos de ser? Porque el que tiene la mente de Cristo, mis hermanos, de lo que está hablando el apóstol, tiene vida y tiene paz. Pero el que no, ni solo se aguanta. No hay fruto y vive como quiere. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, dice el apóstol, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál espíritu? Pues tu espíritu. El espíritu del hombre vive a causa de la justicia. Está vivo. Está vivo, mis hermanos. Y sigue el apóstol diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, viven ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ya no hacemos lo que queremos porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a vivir una vida recta y una vida santa y podemos agradar a Dios.
Algunos dirían en aquel tiempo a Pablo, entonces el cristiano no muere, porque el que no sigue a Dios, básicamente va caminando en este mundo como si estuviera muerto, y lo que le espera es la condenación eterna. Pero ¿qué es el cristiano si también va a morir? Podría objetar alguno. También va a morir. Hermanos, para el cristiano, la muerte solamente es otro paso en el camino. Es solamente otro escalón en la escalera hacia Dios. Es una transición solamente, una pausa, una pauta. Es algo más en el caminar del cristiano. Pero es algo que igualmente le pertenece. Porque así como Cristo resucitó, igualmente el cristiano va a resucitar. Ya que nuestro conquistador, el conquistador de la muerte, fue Cristo. Y nosotros viviremos, mis hermanos. Salimos victoriosos después de esta transición. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo nos habla hoy. Nos habla de que si en realidad mora el Espíritu Santo en cada uno de ustedes, su vida debe de ser muy diferente. Debe de estar agradando a Dios plenamente. Porque, mis hermanos, donde el Espíritu de Dios mora, no hay confusión. Donde el Espíritu de Dios mora, hay ganas de vivir. Donde el Espíritu de Dios mora, aquel tal vive ordenadamente, vive atento, vive despierto, vive vigilando, espera cosas grandes de parte de Dios, desecha el pecado, mira el pecado, ya no quiere estar en él, se va despegando de lo que todavía no puede morir. Aunque ya el cristiano ya murió, pero aquellas cosas que se pegan del pasado, hace morir todo lo que se le pega. En otras palabras, la mente del que sigue a Cristo, la mente, esa sigue y quiere más, mejor servir a su Dios. Mientras que el que no sigue a Dios está en un estado de muerte y no quiere. Por eso el apóstol habla aquí muy claro. Mis hermanos, si el Espíritu Santo mora en ustedes, hermanos, tenemos que vivir claramente la vida de Dios. Porque si la majestad de Dios mora en nosotros, debemos de parecernos a Cristo en todo, en todo. Y mis hermanos, qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que somos privilegiados por tener la mente de Cristo. Somos privilegiados por el hecho tan grande de Cristo haber dado su vida por nosotros. No es algo que obtuvimos porque queríamos, sino fue Dios quien nos eligió y nos ha dado una vida. Y tenemos paz, y una paz que nadie nos puede quitar. La paz que tantos añoran y que solamente se encuentra en Cristo. Entonces, seguir en la mente humana, deseando los deseos, deseando las cosas de este mundo, definitivamente llevan a la persona a la condenación eterna. Pero todo aquel que tiene la mente de Cristo no es así. El que tiene la mente de Cristo, mis hermanos, vela en todo. Ama a Cristo, ama a Dios,